Argentina deje de pertenecer a ¿qué significaría en el terreno que la Argentina deje de pertenecer a la Organización Mundial de la Salud, según vuestra opinión? Bueno, la Argentina ya dejó, lamentablemente ya dejó de ser parte de la Organización Mundial de la Salud. A principios de este mes ya se oficializó la salida, que hace un año había sido planteada por el gobierno nacional. La OMS es una organización que depende de las Naciones Unidas y que tiene, entre otras muchas acciones, justamente la organización de algunos parámetros específicos de salud. Esencialmente, y entre muchos otros, la intervención sobre alertas tempranas ante situaciones complejas, como fue, por ejemplo, durante la pandemia. O sea que cuando empieza la última pandemia, y comento sobre la pandemia porque creo que es algo que todos tenemos muy en nuestra cabeza, de todo lo que pasó, fue la OMS la que apareció y se instaló en los lugares donde empezaron los brotes. Recuerda que primero fue en China, luego empezó a aparecer en diferentes países de Europa, y fue la OMS la que empezó a determinar cuándo se empezó a instalar la pandemia, cuáles eran los mecanismos de contagio, cuáles eran los mecanismos que teníamos que tener de protección. Empezó a trabajar específicamente en el desarrollo de las vacunas y su seguridad, y empezó a armar algo que fue realmente importante para nosotros: todos aquellos protocolos de diagnóstico por un lado y de cuidados por el otro. Nosotros todas las semanas, esperábamos el informe de la OMS que nos iba diciendo cómo era el punto para hacer el diagnóstico clínico, cuáles eran los test que teníamos que utilizar, que por supuesto esto no era una orden, estos eran específicamente consejos que le da la OMS a los diferentes países que forman parte de ella. En la actualidad hay más de 190 países que forman parte de la OMS, y esto de la alerta temprana les diría que es esencial y es vital para poder desarrollar una política de salud concreta a nivel mundial. Este no es el único punto. La OMS también interviene en armar los calendarios de vacunación, interviene incluso en los precios de las vacunas que utilizamos nosotros año a año, no solo en el calendario nacional, sino que aquellas vacunas que también están fuera del calendario. Muchas veces la organización de la OMS es muy útil para hacer compras masivas de insumos, con lo cual se abaratan los costos. Fíjense lo que nos pasó este año. Había empezado la campaña de vacunación contra la gripe, y todavía no teníamos vacunas. Recién ahora están llegando las vacunas, y a un precio superior al que teníamos años antes. Así que en todos estos elementos, donde uno podría comentar también la aparición de ayuda humanitaria, la intervención directa, incluso con financiamiento de algunas situaciones específicas, como testeo y tratamientos de HIV, como testeos de enfermedades durante el embarazo. Bueno, la OMS atraviesa todo eso y lo viene haciendo desde el año 48, desde 1948. Realmente no vemos ninguna ventaja, en haber salido de la OMS. No podemos mencionar nada que pueda justificar la salida de la OMS. Desde afuera daría la sensación, todo el mundo viene repitiendo, bueno, uno también, entonces te lo pregunto, daría la sensación que la única explicación es porque lo hizo primero Estados Unidos. Exactamente, así fue. Recuerden que cuando el presidente Donald Trump decide salir de la OMS, a la semana nosotros hicimos la misma presentación a través de nuestro presidente Milei para salir de la OMS. Y Estados Unidos todavía no se ha ido formalmente, y nosotros ya nos fuimos, solamente con la insinuación de Estados Unidos de que había que salir de ese organismo. Realmente no
Es inentendible. Es inentendible haber tomado una decisión basada en ninguna política racional que podamos discutir. Después a la OMS sí podemos discutirle algunas cuestiones relacionadas con su financiamiento, todo eso es discutible. Pero para eso hay que tener una silla dentro del Consejo de la OMS, justamente para discutir aquellas cosas con las que uno puede no estar de acuerdo. Ahora, la relación que tenemos entre la OMS y el sanitarismo global es indiscutible. Esa relación a favor que teníamos hasta ahora es indiscutible. Además es una forma más de poder insertarnos, cuando se habla tanto de insertarnos en el mundo. Vos sabés que el Instituto Malbrán y el INCUCAI eran dos organismos nacionales que tenían peso, voz y voto dentro de la OMS, ya que son, específicamente el Malbrán, un lugar de excelencia en cuanto a diagnóstico, en cuanto a terapéutica, en cuanto a desarrollo de vacunas. Así que teníamos un lugar casi hasta de privilegio en ese sentido, y todo eso lo hemos ido perdiendo, y esto se va a ir notando a medida que vaya pasando el tiempo y a medida que vayan apareciendo brotes, como aparecen normalmente en diferentes países, y dejemos de tener esas alertas tempranas. Es una situación que realmente no le encontramos ninguna ventaja y ninguna virtud el hecho de haber salido de un organismo tan importante, donde están casi todos los países del mundo. Bien, la última, de todo esto van a hablar entonces hoy. De todo esto vamos a hablar hoy, y vamos a hablar específicamente algunas cuestiones que se suman a la salida de la OMS y que también generan un impacto directo sobre la salud de nuestra población. Por ejemplo, dame un ejemplo, ¿cuál? Otras medidas que se están tomando, como por ejemplo la reducción en el presupuesto, esta nueva reducción de casi 70.000 millones de pesos para financiar planes nacionales, provinciales e incluso municipales, que ha reducido hoy el gobierno municipal, el gobierno nacional. Hoy, una vez más, vamos a soportar un recorte que va a dar de lleno, sobre, por ejemplo, el plan remediar. Va a dar menos remedios. El plan remediar es un plan que tiene, es un plan nacional que tiene como característica proveer de medicamentos a aquellos sectores más vulnerables que están fuera de la seguridad social. Bueno, eso prácticamente va a desaparecer. Eso es una medida concreta que ha tomado el gobierno nacional y que va a impactar de lleno sobre la salud de la población. Uno va a poder hacer el diagnóstico en un hospital y no va a tener qué remedio darle o qué antibiótico o qué antihipertensivo darle a la persona que está recién diagnosticada. Bien. Entre otros, también se empiezan a recortar el presupuesto de medicamentos contra el cáncer, de medicamentos contra el HIV, así que la verdad es todo un combo. Esto de la OMS tiene que ver con una relación internacional, pero además el gobierno sigue tomando medidas que tienen que ver estrictamente contra planes específicos y que van a impactar en forma directa en toda la población. Es todo esto uno ya lo puede empezar a ver, Luis. Hoy tenemos un rebrote de enfermedades venéreas como la sífilis, ha vuelto otra vez la tuberculosis, han aparecido nuevamente brotes de niños con sarampión o con coteluche. Es decir, todo esto tiene que ver con esos recortes que hay en forma clara contra las campañas de vacunación, contra las campañas de prevención, y ahora además se agrega un problema contra los medicamentos. Así que es todo, pues, es un recorte contra los medicamentos. Así que es un problema, estamos en un problema. Gracias por atendernos, que tengas un buen día. Bueno, gracias a ustedes por llamar.